nuestros pies, les invito para que busquemos en el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, eso está en el Nuevo Testamento, es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, y vamos a estar leyendo segunda de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 2 y 3. Gloria a Dios. Cuando la iglesia lo tenga, puede decir amén. Aleluya. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tú eres el Dios que todo lo puede, y si has, Señor, propiciado este momento, permite que tu gloria esté en medio nuestro, Señor. Llévate, Dios mío, toda distracción y ayúdanos a comprender tu palabra, a guardarla en nuestro corazón, Señor, y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. La iglesia del Señor se sienta alabando y glorificando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Este pasaje bíblico en segunda de Tesalonicenses, como le decía, es una carta. Y esta carta la escribió el apóstol Pablo porque estaba muy preocupado. Había una preocupación en su corazón porque esta obra o esta iglesia estaba siendo llevada con un pensamiento distinto. Los estaban engañando y les estaban diciendo que Jesús ya había venido, que no había que prepararse para la venida de Cristo porque ya Cristo había venido, y que no iba a existir un arrebatamiento ni una segunda venida porque ya eso había acontecido. Así que el apóstol Pablo les habla a ellos y les escribe. Hermanos, y para yo meterte en esta enseñanza de hoy, me estaba acordando que diagonal a la casa donde vivimos, al apartamento donde vivimos, hay un restaurante, y ese restaurante se llama El Universo, ¿sí o no? Y en estos días ese restaurante sufrió unos daños. Estaban allí festejando cierta celebración de la iglesia tradicional, y vamos a ver que le cayó un mechón de esos que tiran al aire, cayó en el techo de paja que había allí y se incendió, ¿verdad? Se prendió todo ese techo. Resulta que una de las hermanas que se congrega aquí salió corriendo hasta su apartamento porque ella vive detrás de ese restaurante. Y ella, cuando llega, empieza a gritar y a llamar a Melissa, la joven que vive con ella, y le decía: Melissa, Melissa, vamos, levántate, que se encendió, ¿verdad? El universo, se encendió el universo, se está quemando el universo. Como ella no es de Polo Nuevo, ella creyó que era el universo, ¿verdad? Todo el universo. Y usted se puede imaginar cómo estaba esta muchacha, asombrada porque se había incendiado todo el universo. Ella se imaginó que las calles donde vive su mamá, allá en Barranquilla, que en las calles donde vive su papá, ella se imaginó el incendio en todo el universo, pero la realidad era que solo era el restaurante, pero el susto lo pasó. Amén.
Y eso pasa cuando nosotros no nos persuadimos de la realidad. Cuando vemos las cosas y como nos las están contando de una manera así, la creemos. Esta iglesia de verdad estaba siendo confundida. De verdad habían pensado que Cristo ya había venido y que no iba a existir un arrebatamiento y que no iba a existir una segunda venida. Son dos eventos distintos, pero son dos eventos importantes. Un día la iglesia del Señor se va a ir de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Un día la iglesia del Señor va a escuchar el llamado de Dios y dice que el Señor allí en las nubes nos estará esperando y nosotros nos iremos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero también existe otro evento y es la segunda venida del Señor, que dice que la iglesia, ya estando con el Señor en el cielo, va a venir junto con el Señor y vamos a juzgar a las naciones. Amén. Así que esta iglesia estaba siendo confundida, la iglesia de Tesalónica. Y esperando la venida del Señor, es necesario que nos cuidemos del engaño. Así se llama este tema. Esperando la venida del Señor, es necesario que nos cuidemos del engaño. Y vamos a estar leyendo el versículo que lo antecede, los versículos que anteceden a estos pasajes que leímos. Y es el capítulo 1, versículo del 3 al 5. Vamos a leer desde el 3 hasta el 5. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Esta iglesia estaba llena ¿de qué? De paciencia, y dice, y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Estas personas sabían lo que era padecer por causa del Señor. La iglesia de Tesalónica había pasado momentos difíciles donde ellos habían sido probados, pero qué hermoso, estaban intactos en la fe del Señor. Ellos se habían mantenido firmes, habían pasado hambre, habían pasado desnudez, habían pasado vergüenza, habían pasado, hermanos, momentos de angustia como familia, pero ellos seguían alabando al Señor, amén. Ellos seguían siendo cristianos, y entonces el apóstol los alaba por esa fe creciente que ellos tenían, por esa paciencia que no todo el mundo tiene, amén, pero que la iglesia de Tesalónica tenía. Ellos estaban allí con un corazón lleno de fe. Entonces es por eso que Pablo los lleva a recordarles quiénes son en el Señor y qué han hecho en el Señor. Constantemente, a veces Dios usa a los predicadores para recordarte quién eres, porque la persuasión de otros te hace olvidar quién eres. ¿Cuántos dicen amén? Te ha hecho olvidar que tú le perteneces a Dios. Cuando nosotros olvidamos que le pertenecemos a Dios, vamos a querer hacer como el mundo hace. Vamos a querer caminar como el mundo camina. Vamos a querer vivir como el mundo vive. Y en la justicia divina, dice el versículo del 6 al 10, Dios pagará con retribución, querida iglesia, a quienes oprimen a su pueblo. Todo aquel por el cual tú estás sufriendo, no te preocupes, ellos van a sufrir. Ellos van a ser retribuidos por la maldad que ellos nos han hecho. Dice aquí que la iglesia había sufrido y que ellos se habían mantenido intactos. Pero qué hermoso que Pablo les dice: gracias al Señor que ustedes se han mantenido intactos, pero no se preocupen, porque ellos, los que les han hecho padecer, van a padecer también. Amén. Y eso hizo que la iglesia se aferrara a la venida de Cristo. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy. Cuando tú esperas justicia,
tú tienes que esperar la venida de Cristo. Cuando tú has pasado momentos de angustia y de dificultad, donde te has sentido que ya no puedes más, es porque Dios te está queriendo recordar que su venida está cerca, que la anheles, que la desees, porque dice que Él va a retribuir, o sea, Él va a juzgar a todo el que esté atentando contra su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leerlo allí para que usted lo tenga claro. Dice, porque es justo delante de Dios pagar ¿con qué? Con tribulación a los que os atribulan. Es justo. Es justo que el impío, que el que se burla de Dios, que el que toma las festividades para hacer cosas inicuas, paganas, destructivas, sea un día sentenciado por Dios, sea un día enjuiciado por Dios. Es justo, hermano, que todo aquel que hoy quiere pecar y quiere vivir una vida desenfrenada, es justo que tenga que padecer algún día. Eso lo está diciendo no yo, sino el apóstol Pablo. Es justo delante de Dios pagar ¿con qué? Con tribulación a los que os atribulan. El Dios que tú tienes no se ha olvidado de lo que tú vives. Dios sabe cuáles son las cosas que te están afligiendo. Y estamos en una sociedad, hermanos, que estamos esperando que el próximo líder político que se levante, ojalá y nos haga justicia. Pero resulta que se levanta y es peor que el anterior. Y entonces estamos esperanzados en que pueda aquel amigo vecino ser mejor que el anterior que tuvimos, y nos llega uno que es una joyita, hermano, peor que el anterior, y decimos, Señor, ¿qué es esto? Pero van a recibir retribución, tribulación, todo aquel que obre en maldad, todo aquel que obre en iniquidad. Y cualquiera diría, pero ¿por qué Pablo les está diciendo esto a ellos? Bueno, hermano, recuérdalo, ellos pensaron que Cristo no volvería y dijeron, bueno, no es necesario. A veces te pasa a ti, me pasa a mí. Decimos, bueno, pero estamos chévere aquí, estamos bien, que Cristo no venga todavía. Pero entre más se demore, más tarde vas a ver la retribución de Jehová, amén. Pero cuanto más se acerca el Señor, más pronto está para hacer justicia a tu favor, amén. Hacerte justicia de tu acreedor, hacerte justicia del que te vitupera, te señala. Él sí lo va a hacer. De pronto tú dirás, ay, pero es que en la iglesia todo es amor y amor y amor y amor. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, tú tienes que amar. Pero el Dios que está en los cielos sabe quién te ha hecho daño y va a traerle tribulación. Le va a traer opresión. Por eso la iglesia tiene que recordar siempre, Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Cristo viene pronto. La venida de Cristo será gloriosa y no será invisible, será visible para ser admirado por todos los creyentes. La gente en el momento que Jesús venga tiene que saber que tú recibiste retribución. Van a decir, ¿y dónde está? Van a tocar tu puerta, a cobrarte, a intratarte, a maltratarte, y no te van a encontrar. ¿Sabes dónde vas a estar? Con el Señor, aleluya. Vamos a estar intactos de los problemas, vamos a estar intactos de las preocupaciones, vamos a estar libres de toda angustia, porque el Señor, aleluya, va a favorecer a su iglesia y todos tendrán que admirarlo y ver que el Señor es bueno. Y mire lo que dice el versículo 7: y a vosotros, o sea, ustedes, hermanos que están aquí, dice que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste ¿quién? El Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Un día el Señor se manifestará con sus ángeles de poder y te traerá retribución y tranquilidad y paz
a tu vida. Y dice el 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. A veces decimos, ¿y qué va a pasar con los que no conocieron a Dios? Bueno, el Señor va a venir, pero para ellos como llama de fuego. O sea, va a haber un ardor, hermano, de fuego para sus vidas por no haber conocido al Señor, por no haber querido conocerle, por no haber querido aceptarle. Mucha gente de la que hoy está en el mundo está siendo o está cegada porque quieren, porque dicen, no quiero que me hables de Dios, porque no quiero hacer justicia, porque no quiero tener misericordia, porque quiero seguir haciendo maldad, porque quiero seguir matando, robando, adulterando, haciendo cosas malas. Esas personas no conocen a Dios, pero es porque no quieren conocerle. Y dice la Biblia en ese versículo 8 que no conocieron a Dios, ¿ni qué? Ni le obedecen al qué, al evangelio. Obedecer este evangelio, hermano, es lo que el Señor está exigiendo de la humanidad, que todos lo conozcan y que todos le obedezcan. En el domingo anterior el pastor hablaba de un autoexamen que uno se debe hacer, ¿cierto? De cómo debemos examinar nuestras vidas. Y el predicador del martes decía que cuando obedecemos a Dios vamos a tener los cielos abiertos. Quiere decir, hermano, que ese autoexamen es para mantener los cielos abiertos para nosotros, amén. Para que nosotros no quedemos como aquellos que no esperan la venida de Cristo. Porque dice la Biblia que serán como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo era el tiempo de Sodoma y Gomorra? Ellos tomaban, se daban en casamiento, hacían y deshacían, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y ahí estaba Lot diciéndoles que se arrepintieran y no quisieron creerle. Es más, la esposa de Lot tampoco creyó a Dios. Y Dios la agarró, el ángel la agarró, la sostuvo y se la llevó, porque Dios quiere salvarnos, amén. Y hay gente que te ha jalado a la iglesia, y hay gente que nos ha jalado para buscar a Dios, y hay gente que nos ha impulsado, pero a mitad de camino hacemos lo que hizo la mujer de Lot: miró hacia atrás, porque ella quería quedarse allá. Hay gente que quiere quedarse en este mundo. Yo te pregunto, hermano, todo lo que padecemos, lo que vivimos, las circunstancias que pasamos, ¿y tú te quieres quedar en este mundo? Hay una eternidad para el que confía en el Señor. Serás guardado de la hora de la prueba que ha de venir a este mundo. Seremos guardados de la hora de la prueba. Y por eso aquí el apóstol Pablo tiene que decir a los que no creyeron en el evangelio. ¿Sabes por qué lo dice? Porque el evangelio es ese: Cristo viene pronto. Tú vives para Cristo, para Jesús. Hay gente que no predica este evangelio. Hay gente que no le conviene predicarlo porque ellos quieren quedarse. Pero yo, hermano, no me quiero quedar. Yo me quiero ir con el Señor. Y por eso, hermano, Dios nos permite recordar esta palabra. Este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debemos obedecerlo. Hay gente que no lo obedece y recibirá en llama de fuego al Señor. No lo recibirá con poder, no lo recibirá con gloria, sino como llama de fuego, en juicio, en destrucción. Porque para eso ellos dijeron: no quiero estar con el Señor. Mire lo que dice el versículo siguiente, versículo 9. Los cuales, por si acaso crees que no va a pasar, los cuales, ¿qué va a pasar con ellos? Sufrirán una pena, pero ¿será que es una pena leve? Que dice eterna. Eterna. Hay gente que dice: bueno,
listo, me voy para el infierno y la llama de fuego y me quema y me muero. ¿Cómo? Si ya moriste. Va a ser eterno. ¿Usted me entiende? Tenemos alma, iglesia. Tú tienes alma. El cuerpo vuelve al polvo, pero el alma es eterna. O va a un lugar de reposo con Dios o va a un lugar de tormento. Entiende eso. El evangelio te muestra que tienes cuerpo, alma y espíritu. El alma vuelve el espíritu vuelve al que lo creó, porque Él te dio un soplo de vida. El espíritu le pertenece a Dios, pero el alma es la que decide si se condena o si se salva. Y aquí está diciendo que estas personas sufrirán pena de eterna perdición. Eterna. O sea, por siempre se perderán. Por siempre. Y no es porque Dios quiso. Léalo, sigamos leyéndolo. Excluidos de la presencia del Señor. ¿Qué hacen las personas malas? Dicen, no quiero a Dios. ¿Y qué les va a dar el Señor? Los va a excluir de Él. Listo. ¿No me quieres? No te preocupes, no vas a estar conmigo. Amén. No me amas. No quieres buscarme. ¿Te parece aburrido orar? ¿Te parece aburrido levantar las manos y adorarme? ¿Te parece poco mirarme a mí como tu creador? Entonces yo te dejaré quietico. Te dejaré quieta. No me volverás a ver jamás. El alma que pecare no verá al Señor eternamente, sino que estará la llama de fuego del Señor, el cual los va a destruir para siempre. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia de Tesalónica? Por favor, no se dejen engañar, porque los que están diciendo que Cristo ya vino y que no va a volver, los quieren llevar a vivir eternamente apartados del Señor. Quieren que ustedes caigan engañados como ellos. Por eso, hermano, usted prende la televisión, enciende la televisión, usted abre su internet y ve todas las aplicaciones, hermano, y todo está a espaldas a Dios. Te está el enemigo avasallando, impidiendo que tú te acerques a Dios. Llegas a tu casa y tu familia te quiere alejar de Dios. Es aburrido. Ya, oye, pero si tuviste tanto rato en la iglesia hablando de Dios, ahora va a venir a hablar de Dios aquí otra vez. Porque ellos están engañados. Y como se dejaron engañar, van a querer engañarte a ti. Me estaba viendo un documental, no sé si es, una serie como tal, pero nada más me vi un fragmento. Y es acerca de las redes sociales y de cómo está el internet ahora mismo. Y era la historia de una mujer que ella de la noche a la mañana, a causa de una enfermedad, cayó allí muerta. Y el esposo, al verla así, dice que la lleva hasta cierto lugar, a la clínica, y allí alguien le ofrece un paquete de vida. Y le dice, bueno, aquí te voy a dar este paquete de vida, pero esto tiene un costo. Al momento de introducirle esto a ella en su cuerpo, ella va a vivir, pero tú tienes que pagar mes a mes para que ella permanezca viva. Y el hombre dijo, listo, está bien, yo lo acepto. Aceptó ese paquete y empezó a pagarlo, como cuando tú pagas el tiempo de internet, ¿cierto? Y ella volvió a la vida. Y un día ellos deciden pasear y salir de casa. Y mientras ella iba con él hablando, se apagó otra vez. Se estaba muriendo. Y este hombre desesperado, ¿qué pasó? Vamos a ver que estaba fuera de señal. Y después volvió la señal y ella volvió y se levantó otra vez. Fueron al lugar donde le habían hecho el paquete promocional y le dicen, lo que pasa es que este es básico. Es un paquete básico. Tenemos un paquete premium, uno mejor. Y este paquete mejor viene con abarca más cobertura.
Entonces el hombre dijo: ¿y cuánto cuesta eso? Costaba mucho dinero. Y él dijo: listo, me toca hacerlo porque quiero pasear con mi esposa, salir, disfrutar. Compraron el paquete premium. Resulta que estando ella en el trabajo como profesora, los niños estaban allí hablando y de repente uno se le acerca, le dice que se siente mal porque en su casa su papá y su mamá pelean constantemente, y ella entonces empieza a decirle como si fuera una máquina que ella está, le dice al niño: bueno, tú necesitas ir a terapia, ves a la iglesia tal que allí dan terapias. Lo que hacía el cuerpo de ella era ofrecer propagandas, porque ella no tenía un paquete tan elevado y el paquete premium daba propagandas constantes. Resulta que se metió en problema porque el niño llegó a la casa y le dijo: mi profesora me ofreció que fuera a la iglesia tal, que allá me iban a ayudar. La mamá se molestó, habló, y resulta que esta mujer constantemente daba propagandas, hermano. Y de pronto tú dirás, y yo cuando veía eso, uno dice: pero ¿y esto qué? Hermano, quien hizo este documental o esta serie, lo que quiere llevarte es a entender que esa es la realidad, que tú pasaste de tener un plan básico donde ahora, hermano, el internet no es suficiente para ti, el que tienes, y llegas y te vas a uno más, ¿verdad? Porque te vuelves dependiente a eso, te estás volviendo dependiente, eso es tu vida, ¿no? Y lo que está mostrando ese documental, esa serie, es que eso se había vuelto la vida de esa mujer. Entonces luego viene un paquete más grande, porque como todo vendedor te dice: no, y ¿hasta dónde va a llegar la sociedad, hermanos? ¿Hasta dónde? Estamos de paquete en paquete. Estamos recibiendo las ideas de que para ser feliz tú tienes que hacer esto o aquello. Y la persona dice: listo, yo entonces voy a hacer esto o aquello porque quiere ser feliz. Y llega a hacerlo, pero cuando lo hace no es feliz. Y entonces le dicen: pero es que te faltó otra cosa. Y tienes que escalar más y escalar más. Y escuche usted el testimonio de los youtubers, escuche usted los testimonios de los tiktokers esos. Para ganar plata le dicen: bueno, ahora tienes que hacer esto, y después le dicen: tienes que hacer más cosas y más cosas y más cosas, hermanos, y nunca son felices. ¿Por qué? Porque Satanás los está engañando y los ha persuadido de que esa es la vida. Pero yo te pregunto, ¿esa es la vida del cristiano? ¿Esa es la vida de los hijos de Dios? Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses: esa no es tu vida. Tu vida es Cristo, tu vida es el evangelio, y Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. El Señor viene pronto y va a retribuir a todo aquel que ha obrado en maldad, porque han querido alejarse de Dios, y Jesús le va a decir: listo, ¿no quieres nada conmigo? Yo te voy a dejar quieto, te voy a dejar quieta. El capítulo 1, versículo del 11 al 12, hay una oración, y es donde Pablo los lleva a estar preparados. Y mire lo que Pablo pide: que Dios los haga dignos del llamado, y le dice: llenos de buenas obras y fe, para que Cristo sea glorificado en ustedes. Buenas obras y fe. Hermano, ellos habían hecho buenas obras, pero él le dijo: eso no es suficiente, sigue haciéndolo. Amén. Tú dices: yo he guardado mi vida para Dios, me siento bien, listo. Hoy te digo: sigue haciéndolo. No dejes de hacerlo, porque si dejamos de hacerlo, caeremos en el engaño de este mundo. Y es que la Biblia nos da, como todo es un hilo, hermano, toda la Biblia es un solo hilo del tema que es Jesucristo. El Antiguo Testamento muestra la vida y la historia en el libro de los Reyes de un profeta. Este profeta un día es llamado por Dios para que vaya y le hable a un rey, el rey de turno, y que se llamaba Jeroboam.
Y él va donde este rey y le dice que por todas las maldades que él ha hecho, Dios va a destruir su casa, va a destruir su familia y lo va a dejar, pues, va a quedar, ¿verdad?, sin nada. Este hombre se molesta, el rey, y dice que cuando extendió su mano para mandar a matar al profeta, su mano quedó seca. Cuando el rey queda con la mano seca, todos se impresionan y dicen: este es un verdadero profeta. El que había dado la profecía era un verdadero profeta. Y todos los que estaban alrededor empezaron a hablar de ese profeta. ¡Wow! Es un profeta joven, es un profeta nuevo, es un profeta de verdad. Y llegaron unos muchachos a la casa y le dijeron a su papá: papá, donde estábamos llegó un profeta, pero eso es un profeta joven, un joven, un pelado, pero tiene a Dios. Y empezaron a contarle todas las cosas que este profeta hacía. Y el papá les dice: ¿y dónde está? Porque el papá también había sido profeta. Y le dijo: ¿dónde está ese profeta? Y ellos le dijeron: no sabemos, él se fue por otro camino, porque él dijo que Dios le había dicho que tenía que irse por otro camino y que no bebiera ni comiera nada. Hermano, ese profeta que había sido usado por Dios dijo lo que Dios le había dicho. Y entonces los que estaban alrededor escucharon. Esos muchachos llegaron donde el papá y el papá dijo: ah, sí, con que él dijo eso, ahora lo voy a probar. Como era un experto, era un profeta viejo, llegó y se fue a buscarlo. Se lo encontró y le dijo: así te dice el Señor, profeta. Dios te dice que vayas a mi casa, comas conmigo, descanses allí y después te vayas. Y él le dice: no, Dios me dijo que no hiciera eso. No, Dios me ha dicho a mí que lo hagas. ¿Y sabe qué hizo el profeta joven? Le creyó. Dijo: ah, no, como él es un profeta y me está diciendo que así dijo Jehová, entonces yo le voy a obedecer. Y cuando él se fue, estaba comiendo allí con ese profeta viejo. El profeta viejo le dijo: porque así te ha dicho el Señor, por cuanto desobedeciste a lo que Dios te había dicho, vas a morir en el camino. Hermano, quedó impactado este profeta. Había sido engañado por otro profeta. Tú dirás: ¿será que el engaño solamente viene de afuera? ¿Será que el engaño solamente viene del mundo? ¿Será que el engaño solamente viene de los malos? No, de los que parecen buenos también viene el engaño. Hay gente que se viste de cristiano, hay gente que parece cristiana y no lo es. Lo fue, como aquel profeta viejo, fue profeta, amó a Dios, pero perdió el temor a Dios y solamente se quedó para engañar a los verdaderos. Y hay gente así, hay pastores, y tú dices: ¿y por qué siguen siendo pastores? Porque se quedaron para engañar a otros. ¿Y por qué hay tanto? Mira, pero Dios lo usa. El don quedó con él para engañar a otros. Tenía el don de la persuasión y engañó al verdadero profeta. El Señor quiere recordarte, iglesia: no te dejes engañar, ni por los de afuera, ni por los de adentro. Tienes que guardar lo que Dios te ha dicho, escudriñar las escrituras. Tenemos que orar y leer la palabra, porque vendrá gente que parecerá buena y que te dirá algo que tú dices: oye, sí, tiene razón, tiene lógica, pero no viene de parte de Dios. Hay gente que te puede decir: no alabes a Dios. En esa iglesia, ¿cuánto duran? No, duran 3 horas, 4 horas. Uy, eso se demora mucho. Vente para la mía, nada más es 1 hora. Aquí escuchamos la musiquita, levantamos la mano y listo. Nos van a persuadir. ¿De qué forma? No lo sé, hermano.
Solo Dios sabe de qué manera te quieren persuadir. Pero acuérdate, lo de Dios es diferente. Lo de Dios es diferente. Dios nos hace mirarlo a Él y vivir para Él. No nos hace ir de espaldas a Él. Alguien va a llegar con un evangelio distinto. Te va a decir, uy, pero Dios dice esto. Tienes que decirle, ¿dónde está? Muéstrame el pasaje bíblico. Y cuando tú lo leas, cerciórate de que sea así como Él lo está diciendo. Porque cogen pasajes para sacarlo de su contexto. Y entonces vemos mujeres con feminismo hablando de que tú eres empoderada y tú puedes hacer lo que tú quieras. Y no te tienes que someter a un esposo y no te tienes que someter a un marido. Pero la Biblia me dice lo contrario. Me dice que si yo soy una mujer de testimonio para mi esposo, él en algún momento por mi testimonio se va a convertir y arrepentir. Porque el Dios que yo tengo retribuye. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Dios que yo tengo es un Dios de justicia. Es un Dios que paga bien al que hace el bien, pero pagará mal al que hace mal. Váyase allá a la Corte de Justicia y se dará cuenta, no lo que ellos hacen, sino la labor que deberían cumplir un juez de la República. Debería ser alguien que no se deje vender. Debería ser alguien que no comprometa sus principios. Debería ser alguien que no hable con los enjuiciados, que no se deje sobornar, que sea neutral. Ay, yo te doy la razón porque tú eres mi amiga. No, eso no es justo. No le dé la razón a sus amigos. Se vuelve cómplice. Cuando su amigo está haciendo lo malo, dígaselo. Que si es su amigo, lo va a valorar. No podemos, hermano, alcahuetear el pecado. Por eso es necesario que estemos apercibidos, porque vendrá tiempo donde seremos engañados. Esperar al Señor implica perseverar en la fe. Tienes que estar allí creyendo y no dejarte abatir por las cosas de este mundo, por las pruebas, por las situaciones que vives. Porque a veces decimos honrar al Señor como que no tiene beneficios y se nos olvida que Dios es el Todopoderoso. Hay un beneficio para los que buscan a Dios. Hay un beneficio para los que aman a Dios. Dios te va a beneficiar, amén. Dios te va a beneficiar. La justicia de Dios es segura. El Señor va a vengar las cosas que nos han hecho. Si confías en Él, Él va a retribuir a todo el que obre en maldad. Y no tendrás que usar tú tu fuerza. Y no tendrás que usar tú tus manos ni tu boca diciendo destrúyelos, mátalos. No vuelvas a decir esa oración. Dios sabe que Él los va a destruir y que Él los va a matar. Porque Él ya lo dejó claro en su palabra. El que es enemigo tuyo se constituye enemigo de Dios. Él dará el pago. Él hará la justicia a su favor. Y llegamos entonces al capítulo nuestro, al capítulo 2, que es donde Pablo les dice: nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Les dice en el versículo 1 y 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Él les está diciendo: vamos a reunirnos con el Señor. Algún día nos vamos a reunir con Él. No te dejes engañar fácilmente de vuestro modo de ¿qué? De pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. ¿Sabes por qué? Porque hay espíritus engañadores. Y tú dirás: ¿y cómo se meten? En los sueños. Hay sueños que no vienen de Dios. Hay sueños que son para engañarte. Un día, un hombre que era de Dios estaba durmiendo y tuvo un sueño donde vio
unos lingotes de oro, unas tablas de oro. Y este hombre llamado José de Smith llegó y vio un ángel que se le apareció, el ángel Moroni, y le dijo: toma estas placas, búscalas y guárdalas, consérvalas. Y de ahí salió la iglesia mormona, hermano. Era alguien que conocía a Cristo, era evangélico, pero un sueño le cambió sus principios. Un sueño le cambió la verdad. Un día, hermanos, estaba un hombre en su casa y también tuvo un sueño. Dice que se le apareció un ángel y le dijo: ahora tú vas a ser Jesús hecho hombre. Y este hombre, Jesús Miranda, dijo: yo soy Cristo hecho hombre. Y salió la iglesia creciendo en gracia, que es creciendo en desgracia. Salvo siempre salvo. Él era evangélico, él salía a las calles a predicar, él buscaba a Dios, él amaba a Dios, pero un espíritu llegó a su sueño y le hizo ver cosas que no venían de Dios. No todo lo que ves viene de Dios. No todo lo que percibes en el espíritu es de Dios, porque hay espíritus engañadores y tenemos que guardarnos de eso. Hermano, si tú sueñas que es que no, ¿para qué? ¿Para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué voy a orar? ¿Tú qué tienes que decir? No, eso es un engaño. Es un engaño. Así sea que yo en el sueño haya recibido el mensaje de cualquier ángel, del que sea, es un engaño y no puedo seguirlo. Y si te contara de todas las religiones, hermano, de Russell con la iglesia Testigo de Jehová y muchas otras, hermano, sabrás que ellos fueron evangélicos, que ellos eran cristianos como nosotros, pero que un sueño, que una revelación, que una visión espiritual salida de la Biblia los llevó a la falsa doctrina. Yo soy testigo de eso. Estudiaba en la Universidad del Atlántico con unos profesores, que estos hombres eran expertos en estudios. Ellos trabajaban en la Universidad del Norte como profesores catedráticos allí, pero un día sintieron de Dios enseñar la Biblia y no pudo la Universidad del Atlántico decirles que no, porque eran hombres de Dios, un hombre y una mujer de Dios, y empezaron a enseñar, hermanos. Estaban dando diplomados teológicos. Eso nunca había existido en la Universidad del Atlántico, pero ellos eran firmes y se guardaban para el Señor. Un día murió su hija mayor, se devastaron por la situación y el esposo y la esposa empezaron a tener revelaciones con que ellos eran la única iglesia firme, la revelación que ellos eran los únicos perfectos y que los demás estaban mal. Y hoy, hermano, están huyendo. ¿De qué? De todo, porque les tocó irse a escondidas. No pueden ser iglesia abierta, hermano. ¿Por qué? Porque dijeron que Jesús iba a venir tal día y reunieron a toda la iglesia que Jesús venía ese día y Jesús no vino, pero ellos siguen diciendo que fue revelación de Dios. Hoy te digo, no fue de Dios, fueron engañados. Eran firmes, pero un espíritu los confundió, los engañó. Y es triste, hermano, verlos, escucharlos, porque nos enseñaron la palabra, pero hoy están errados. Dicen que al muchacho que se iba a casar con la hija de ellos, que no se debe casar con nadie, porque él se va a casar con ella en el cielo. Y así, hermanos, muchas cosas, porque una mentira viene otra y viene otra y viene otra y viene otra. Hoy, hermano, están enredados, están confundidos, se creen los perfectos. Dicen que él dice que él es la espada del Señor, que él es el faro de Dios y que él ha sido usado por Dios para que los demás se escuchen, y el que no quiere escuchar, entonces Dios los va a cortar. O sea, hermano, tú no eres el único que te estás guardando. Amén. Para resumirte, tú y yo no somos los únicos que estamos firmes. Hay mucha gente, otras congregaciones que también se guardan para el Señor, y no podemos dejarnos engañar
por espíritus engañadores. Dice aquí que por palabra y por espíritu y por carta. Había engaño, había entrado engaño. Pensaban, dice, cambiaron el modo de pensar. Dice, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Enviaban cartas a los tesalonicenses, haciéndose pasar por Pablo, como si Pablo hubiera dicho eso. ¿Y cuántas veces, hermano, alguien llega a tu casa y te dice, no, el pastor Rudy piensa como yo, mira, así hay que hacer? Hermano, ojo, si te está diciendo algo que el pastor nunca ha enseñado aquí, no le creas. Ve directamente a la fuente. Aquí los tesalonicenses estaban siendo engañados por gente que decía y enviaban recados en nombre de Pablo, y Pablo nunca había mandado esos recados. Hay gente que te va a querer engañar y te va a decir, el pastor dijo, la pastora dijo, el líder dijo. No, cerciórate de que sea Dios el que lo diga. Si su palabra lo dice, hágalo. Si no, no lo haga. Amén. No lo haga, porque debemos ser fiel al Señor, amén, hasta el final, esperando su venida. No te dejes mover fácilmente, versículo 2, de vuestro modo de pensar. No te dejes mover de tu modo de pensar. Dios te ha puesto el pensamiento adecuado, el bíblico. No puedes cambiarlo porque otro venga a querer engañarte. Versículo del 6 al 7. Hay algo que dice allí que detiene la manifestación plena del mal. Y es, hermano, el tener a Cristo con nosotros aquí, la iglesia del Señor. Hay algo que lo detiene. La iglesia es la que detiene al hombre de maldad. Hay un espíritu que llegará a un hombre que es llamado el anticristo. ¿Ha escuchado usted eso? En las historias apocalípticas vendrá un hombre que dirá que él es el Cristo y va a reunir a Israel con Palestina. Palestina e Israel, ellos no quieren nada, ellos no se quieren mezclar. No los puedes mezclar, eso es como el agua y el aceite. Este hombre va a lograr mezclarlos. Y cuando logre mezclarlos, la gente va a decir, wow, este es Cristo, este es el Mesías Salvador. Pero dice que hay algo que los detiene. ¿Y sabe qué es lo que los detiene? La iglesia, que sigue predicando la verdad. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia sigue predicando la verdad, y por eso el espíritu de este hombre engañador aún no está entre nosotros. Aún no se ha manifestado, porque sí está ahí a escondidas, pero no se ha manifestado, porque nosotros seguimos hablando la verdad. El día que la iglesia de Cristo no esté, entonces dice el versículo 9, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este hombre hará prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Como ya la iglesia no va a estar, entonces ellos se van a dejar engañar. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay algo que detiene al hombre de perdición, al hombre de maldad, al anticristo, y esa es la iglesia del Señor, que tiene la verdad de Cristo y que no se va a dejar engañar. ¿Tú te vas a dejar engañar, iglesia? No, no podemos dejarnos engañar. Jesús destruirá al inicuo. ¿Y sabes cómo lo hará? Con el soplo de su boca, dice el versículo 8, y la gloria de su venida. El Señor va a destruir al inicuo. Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando de la segunda venida del Señor. Primero te hablé del arrebatamiento. Nos vamos con el Señor para el cielo. Aquí la gente que se quede será engañada. El anticristo se va a manifestar porque la iglesia no está. Se van a dejar engañar.
pero dice que después el Señor vendrá y lo matará con el espíritu de su boca. El Señor va a destruir, ¿verdad?, al anticristo y va a traer paz a las naciones y le va a demostrar a todos aquellos que estuvieron en iniquidad de que sí se podía vivir en la tierra bien. Amén. Por eso tú has escuchado la palabra milenio, porque van a haber 1000 años donde va a haber paz en esta tierra. Amén. Y yo creo que nosotros, hermanos, que somos la última generación, va a tener que ver esto, hermanos, porque Cristo está a la puerta. Amén. Porque Cristo viene pronto. Quizás tus hijos, hermanos, van a ser más persuadidos por el engaño. Por eso tenemos que preparar a la nueva generación. Por eso esta iglesia, hermanos, en este año ha sido más perseguida que en los años pasados. Porque cuando abrimos el Jardín Elín, hermano, como los niños que están allí se les está enseñando el evangelio, ¿usted qué cree que va a hacer el inicuo? ¿Qué va a hacer Satanás? Querer cerrarlo. Han querido cerrarlo más de 2 veces, hermano, pero hoy te digo, no han podido, porque Dios es poderoso y nos está preparando para que la nueva generación conozca la verdad, para que la nueva generación conozca que existe un Dios. Si yo te mostrara la foto, los niños piden por venir a la iglesia los viernes y que las maestras me nieguen si no es así. Les piden, ¿por qué no vamos todos los viernes? Les toca educación cristiana y cuando no la dan aquí, se frustran porque quieren venir a la iglesia, hermanos, a adorar a Dios, a buscar a Dios, hermanos. Dios está levantando a la nueva generación de Polo Nuevo para que conozca a Cristo. Primera vez un colegio cristiano, siéntase gozoso, pero sepa que es una responsabilidad grande y que Satanás ha querido y querrá y seguirá queriendo dañar lo que Dios ha iniciado. Hoy les digo como iglesia, ni un peso, hermano, de más recibo. Al contrario, me toca con luchas y pruebas poner más de lo que hay, pero gloria a Dios, porque el Señor nos recompensa con amor en esos niños, con corazones buenos, apacibles. Las maestras, hermanos, les digo, ellas trabajan con esfuerzo, con sacrificio, no ganan millones, hermanos, pero se ve que aman a Dios, amén, y están allí porque quieren que los niños avancen. No es un lucro económico, ahí no nos lucramos económicamente. Allí ese dinero que llega es para sostener ese lugar. Y a veces quedamos como medio abajo, pero Dios nos levanta al mes siguiente. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo hace Dios, porque quiere bendecir a las nuevas generaciones. Dios usó al apóstol Pablo para recordarle a la iglesia quiénes eran. Hoy Dios me ha usado a mí un pequeño vaso del Señor para recordarte quién eres, hermano. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Y si tú estás aquí es porque has entendido que existe un Dios, que hay alguien que es poderoso y que quiere vivir y morar en tu corazón. No dejes que nadie te engañe, no dejes que este mundo te envuelva en sus delitos y pecados, porque retribución vendrá para esta tierra. Y lo poquito que has sufrido será poco para lo que tendrán que sufrir los que queden en esta tierra, porque lo que viene es terrible. Si ya han habido pestes, las que vendrán serán peores, dichas aún por el mismo gobierno. Ustedes saben, hermanos, que estamos en principio de iniquidad, de maldad, de destrucción. Así que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Nuestro Señor Jesús vendrá y no tardará. Mantengámonos firmes en Él. Ponte sobre tus pies y vamos a orar para ser despedidos. Bueno, para despedir esta prédica, amén. Pero ahorita nos despedimos nosotros, amén. Con tus manitos allí levantadas, piensa en